Bienvenidos a Hablame de Historia. Hoy no vamos a hablar de batallas, ni imperios, ni siquiera de revoluciones. Hoy vamos a hablar de algo más antiguo que todo eso. Algo que empezó antes de que existieran los dioses, y seguirá existiendo cuando el último ser humano apague la última luz del mundo. Hoy vamos a hablar de los sueños, y de Sandman, el cómic que los convirtió en historia. ¿Qué tienen en común el emperador Augusto, William Shakespeare, la Revolución Francesa y un inmortal que controla los sueños de todos los seres vivos? No, no es una trivia rara ni un pésimo crossover de Marvel vs. DC. Es The Sandman, una de las obras más ambiciosas y extrañamente cultas que hayan salido del mundo del cómic. Y hoy no te voy a hablar solo de su autor, Neil Gaiman, ni de por qué este cómic es tan influyente. Hoy vamos a hacer algo un poco más curioso. Vamos a meternos en los sueños. Vamos a explorar cómo Sandman nos cuenta la historia de la humanidad desde un ángulo completamente distinto. No es desde la política, la economía o los reyes, sino desde los mitos, los deseos y las pesadillas que nos persiguen desde hace milenios. Porque sí, en Sandman aparecen el Imperio Romano, Shakespeare, la Revolución Francesa, pero también aparecen Orfeo, Caín y Abel, la muerte, que no es como te la imaginás, y también hay un tipo que se rehúsa a morir desde el siglo XIV simplemente porque no le pinta. Esto no es solo un viaje por un cómic, es una expedición completa al subconsciente colectivo de la humanidad. Así que si alguna vez soñaste con un video que combine mitología, historia, filosofía pop y una buena dosis de existencialismo elegante, te invito a que te quedes, porque hoy nos vamos a dormir, pero con los ojos abiertos. En el centro de Sandman están ellos, los Eternos, 7 seres que no son dioses porque los dioses creen en ellos. Son los arquetipos más viejos del universo, las fuerzas que existían antes de la palabra, antes de la fe. Sueño, muerte, deseo, desesperación, destino, destrucción y delirio. Los 7 pilares de lo que somos. Sueño, o Morfeo, es nuestro guía. Es el señor de las historias, de la imaginación, el que mantiene el delicado equilibrio entre la vigilia y el sueño. Un ser infinitamente poderoso, pero al mismo tiempo frágil. Su reino no es el cielo ni el infierno, sino ese lugar donde todos viajamos cada noche cuando cerramos los ojos. Cuando Sandman empieza, Morfeo es capturado por un grupo de ocultistas que intentaban atrapar a la muerte. Pasa décadas prisionero, mientras el mundo despierto sufre extraños trastornos del sueño. Cuando finalmente escapa, su viaje no es solo para recuperar su poder, sino para entender qué significa cambiar. Y ese detalle, el cambio, es lo que lo vuelve tan humano. Porque Sueño no es un héroe, pero tampoco un villano. Es una idea atrapada en el cuerpo de un hombre. Después está ella, Muerte. Es la hermana que todos temen conocer, pero también todos terminamos visitando. Solo que en Sandman la muerte no es una figura. Es optimista, empática, incluso divertida. Neil Gaiman la creó inspirándose en la idea de que si la muerte fuera real, quizás no sería un monstruo, sino alguien que te recibe con una sonrisa cuando tu historia se termina. Y eso, esa calidez fue una revolución, porque por primera vez la muerte no era el final, sino una persona que te agarraba de la mano para que entres a lo siguiente. Luego está Deseo. Hermano, hermana, ambos y ninguno. Representa la pasión, la ambición, la manipulación. Deseo es hermoso, es cruel, es divino. No se preocupa por amar o ser amado, sino por ser necesitado. Deseo no crea, deseo tienta, y en el fondo cada uno de nosotros vive a su merced. Porque si Sueño encarna las historias que nos contamos, Deseo encarna las que no nos animamos a contar. Ahora, para entenderlos completamente hay que conocer al resto de los Eternos, porque Sandman no se trata solo de Sueño, sino de toda su familia y lo que representan.
Empecemos con Destino, el mayor de todos. El primero en llegar a la reunión familiar y el último en decir algo. Destino es ciego, callado y lleva encadenado a su muñeca el libro del destino, donde está escrita cada acción, pensamiento y hasta microdrama existencial del universo. Representa lo inevitable, no puede intervenir, no puede advertir, no puede hacer spoilers, solo observa. Y en su silencio hay una verdad incómoda, que todo, incluso los dioses, incluso los sueños, ya estaban escritos. Después está Destrucción, el hermano que se fue. Un día simplemente dijo basta y abandonó su papel en la familia. Ahora vive lejos, pintando, escribiendo poesía, cocinando. Mal, pero le pone onda. Destrucción no es solo caos o guerra, es el cambio, la ruptura que da lugar a algo nuevo. Como Shiva, el dios hindú que destruye para crear, solo que este prefiere el vino, la filosofía y la compañía de su perro que habla. Es ese hermano que se fue del grupo de WhatsApp y ahora vive feliz criando cabras en una isla en algún lado. Luego está Desesperación. Si deseo es lo que queremos, desesperación es cuando entendemos que no lo vamos a tener. Su reino es un laberinto de espejos rotos, su voz un susurro que suena igual que los pensamientos que tenemos a las 3 de la mañana. No grita, no amenaza, solo espera. Desesperación es comprensible, y ese es su poder, porque todos pasamos por su reino, y muchos no logran salir. Y por último, Delirio, que antes fue delicia, pero algo cambió, y nadie sabe qué. Desde entonces su mente es un torbellino de color y contradicción. Delirio representa el caos puro, la locura, la creatividad, la sensibilidad desbordada. Habla en colores, se contradice en cada frase, se ríe y llora en la misma oración. Y sin embargo es la más sabia de todos, porque entiende que el universo no siempre tiene sentido, y eso no la asusta. En conjunto, los Eternos no son solo una familia cósmica disfuncional, son un mapa, un reflejo de todo lo que somos, de lo que soñamos, de lo que amamos, de lo que perdemos. Y ahora que los conoces, podemos empezar a ver cómo estos seres se entrecruzan con la historia humana. En Sandman, los sueños no son metáforas, son materia viva. Y a través de ellos, Gaiman teje un tapiz que une lo histórico con lo imposible, lo documentado con lo que tal vez soñamos todos alguna vez. Porque si algo queda claro en esta obra, es que los mitos no mueren, se transforman, y cada era los reinventa a su propia manera. En el tomo El sueño de 1000 gatos, Gaiman juega con la idea de que los sueños pueden cambiar la historia. Si suficientes seres soñaran con libertad, el mundo entero podría reescribirse. Y ese mensaje, tan simple pero al mismo tiempo casi imposible, es también una declaración política. Los sueños son subversivos, y siempre lo fueron. Y en Hombres de Buena Fortuna nos encontramos con un hombre llamado Hob Gatling. Es Inglaterra, siglo XIV. Un soldado que declara con tono casi borracho: yo no pienso morir nunca. Sueño lo escucha, sonríe y decide concederle el deseo. Cada 100 años se reúnen en la misma taberna para conversar. Esa historia que atraviesa siglos, guerras, revoluciones, redes sociales, es una de las metáforas más lindas sobre el tiempo, porque Hob no es inmortal, es humano. Simplemente se niega a dejar de serlo. Y así también Sandman se convierte en una historia sobre la evolución de la humanidad vista desde los ojos de quienes la sueñan. Y entonces, en el capítulo Sueño de una noche de verano, Neil Gaiman hace algo que nadie se había atrevido a hacer antes. Pone a William Shakespeare actuando para los propios seres del ensueño. Los faunos, Titania, Oberón, los mismos personajes que Shakespeare creó, asisten a la obra que los retrata. Es un juego metacontextual donde la ficción y la realidad se funden, como si el acto de imaginar fuera en sí mismo un ritual mágico.
Y lo más poético es que ese número ganó el primer World Fantasy Award entregado a un cómic. Después prohibieron que los cómics vuelvan a participar, porque Sandman no solamente rompe las reglas del sueño, sino también de la literatura. El cómic avanza por civilizaciones enteras, dioses egipcios, mitos nórdicos, leyendas africanas, y siempre, en el fondo, late la misma pregunta: ¿qué pasa con los dioses cuando dejamos de creer en ellos? En la Casa de Muñecas o Estación de Nieblas vemos a Morfeo negociando con Lucifer, entre ángeles y demonios que ya ni saben por qué existen. Y es en esos momentos donde el cómic deja de ser una fantasía pura y se vuelve una reflexión histórica sobre el poder, la fe y la fragilidad de las ideas. Porque al final todo mito es historia, y toda historia un intento de escaparle al olvido. Los personajes de Sandman saben que están destinados a desaparecer, pero siguen soñando igual. Cuando Sandman terminó en 1996, no lo hizo con un estallido, sino con un suspiro. El fin del sueño no fue una batalla, sino una aceptación. Y eso, en una era dominada por héroes que ganan a los gritos, fue totalmente revolucionario. Neil Gaiman no solo cerró una historia, cerró una forma de entender el cómic. Hasta entonces las viñetas eran un campo de héroes y villanos, pero Sandman mostró que también podían ser un lugar para filosofar, llorar o simplemente contemplar. En el mundo del arte y la literatura, Sandman se convirtió en un fenómeno transversal. Inspiró a músicos, poetas, diseñadores, guionistas y a toda una generación de lectores que entendieron que las historias no son solo entretenimiento, sino una manera de preservar quiénes somos. Su estética, oscura, simbólica, llena de collage y tipografía raras, se adelantó a su tiempo. Y su protagonista, Sueño, no es un héroe, ni un dios, ni un villano. Es la personificación de algo que todos compartimos: la necesidad de imaginar. Décadas después, su influencia sigue viva, desde novelas gráficas más experimentales hasta series, películas y canciones. Sandman sigue apareciendo, reinventándose, soñándose de nuevo. Y eso tiene sentido, porque los mitos como los sueños nunca terminan, solamente cambian de forma. En última instancia, Sandman es una historia sobre nosotros, sobre lo que dejamos atrás cuando despertamos y lo que llevamos con nosotros cuando soñamos despiertos. Cada civilización tuvo sus mitos, sus dioses, sus epopeyas, y este cómic nacido a finales del siglo XX es nuestro espejo moderno de todo eso. Porque el sueño no pertenece a una época ni a una cultura, es universal, y mientras haya alguien dispuesto a contar una historia, él va a seguir existiendo. Así que la próxima vez que cierres los ojos y te adentres en un sueño, recordá que en algún lugar entre la historia y la imaginación, Sueño camina, observando, creando mundos, esperando que despertemos, solo para volver a dormir.